de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. El libro de Santiago, hermanos, se cree que se escribió entre el año 45, 49. Santiago, que es Jacobo, es medio hermano del Señor Jesús, que después vino su conversión prácticamente después de la resurrección. Es lo que algunos comentaristas creen, que mientras el Señor estaba vivo físicamente él no creía, pero cuando ya lo vio resucitado, entonces ya vino su conversión. Fue tan genuina la conversión de Santiago que después de su conversión, ¿verdad?, valga la repetición, ¿verdad?, se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén, se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén, donde él preside el primer concilio, según Hechos capítulo 15. Él es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Las enseñanzas de Santiago, hermanos, son fuertes, son muy similares a las de Proverbios, también a las que habló nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el Sermón del Monte, ya que Santiago pues habla de las pruebas, habla de cómo pedir sabiduría al Señor, amonesta la parcialidad, habla de que tengamos control de la lengua también, habla infinidad de cosas, Santiago, que al parecer, bueno, son temas fuertes, amonestaciones duras que da Santiago, pero había una razón el por qué escribe esto. ¿Cuál es el propósito de la carta de Santiago? Bueno, uno de los propósitos es que los destinatarios a los que escribe Santiago, le escribe en medio de pruebas que ellos estaban viviendo. Y Santiago les pide a ellos que pidan sabiduría, que pidan dirección a Dios, que pidan a Dios qué hacer en medio de las pruebas que están viviendo los destinatarios. Con esto entendemos que no hay ningún personaje en la Biblia, desde Génesis, llámese Abraham, llámese Noé, llámese Moisés, llámese José, llámese Josué, llámese David, que en todo lo que hacían ellos constantemente pedían dirección a Dios. Regularmente ellos siempre estaban pidiendo dirección al Señor en todo tiempo. Todos estos personajes que les nombré, en la mayor parte de sus vidas pidieron dirección a Dios, y cuando no lo hicieron, cosecharon duras consecuencias. Se equivocaron, pero aprendieron también. Aprendieron. Con esto entendemos, hermanos, que si ellos, pues siendo hombres muy dedicados al Señor, si ellos pidieron dirección, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, verdad? Ahora, ¿qué está pasando, hermanos, con los destinatarios a los que Santiago les escribe? Bueno, lo que está pasando es que en estos destinatarios estaban viviendo rechazo, estaban viviendo oposición, retos, persecución por el cristianismo que ellos profesaban. Ser cristiano, ya lo hemos dicho varias veces en el contexto, desde el momento que las cartas se escriben no era fácil, había persecución, estaba criminalizado el ser cristiano. Era muy despectivo el ser, ahora eres cristiano, era muy despectivo, o sea, había mucha burla. No cualquiera decía que era cristiano. Algunos comentaristas creen que porque le escriben a los de la dispersión, algunos comentaristas creen que a los que les escribe Santiago son aquellos que habían venido a celebrar Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron, verdad? Que formaron parte de la iglesia de Jerusalén, los primeros congregantes, que se convirtieron en el primer sermón de Pedro, y cuando ya no pudieron estar en Jerusalén tuvieron que regresarse a sus lugares donde ellos vivían. Estos cristianos comenzaron a vivir pruebas. Como todo cristiano, cuando comienza en su vida cristiana, empezamos a vivir pruebas. Y Santiago les manda esta carta para que pongan por obra lo que han aprendido, la palabra que han aprendido, pero también en cómo tienen que reaccionar ante la prueba que ellos están viviendo, porque hay maneras de poder reaccionar ante las pruebas, hay formas.
Las formas, hermano, en cómo reaccionamos ante las pruebas que vivimos dicen mucho de nosotros, hablan mucho de nosotros, hablan mucho de nuestro cristianismo, de nuestra madurez, de cómo vamos avanzando nosotros en la vida cristiana. Entonces Santiago, hermano, les habla a lo de la dispersión, ahí en el versículo 1 lo dice, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra dispersión es diáspora, que tiene que ver con judíos que se habían convertido al cristianismo, pero vivían fuera de Israel. Santiago pide por ellos salud. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, Santiago les llama hermanos. Amén. Hermanos. Esta frase hermanos, nosotros la podemos ver ligeramente, pero realmente Santiago, hermano, cuando le dice hermanos míos, habla de una preocupación que él tiene como pastor. Habla de un amor pastoral que él tiene por los destinatarios. Realmente él está preocupado. ¿Por qué? Porque los destinatarios están pasando pruebas. Él no los puede ver físicamente y les manda esta carta y le dice, hermanos míos, siente una carga pastoral por ellos. Pablo en la carta de los Corintios y los Efesios, hablando de la iglesia, los pone como un cuerpo. Cuando nosotros, hermanos, nos pasa algo en el cuerpo, hay preocupación. Cuando usted de repente se levanta en la mañana y siente un dolor en la espalda, o siente un dolor en el pie, o siente un dolor en el estómago, usted empieza a preocuparse, todo su cuerpo, hermano, se resiente. Hay una preocupación. De repente no podemos dormir, ¿verdad? Y la preocupación nos empieza a invadir, porque es un cuerpo. No queremos perder ninguna parte del miembro, se siente el dolor, se siente. Y cuando Santiago, le dice hermanos míos, de la misma manera él siente esa preocupación, siente ese amor pastoral que tiene Santiago por los destinatarios. Hermanos míos. Y mire lo que le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas la podemos traducir como incontables, vienes de una, o sales de una, entras a otra, sales de esa, vuelves a otra, y sales de esa y vuelves a otra, y sales de esa y vuelves a otra. Hay unas que son, unas las sobrellevamos, otras de las cuales ya no puedes callar y tienes que pedir oración, ¿verdad? Diversas pruebas que vivimos a través de todo nuestro cristianismo desde que te conviertes. El Señor Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Desde que nos convertimos al Señor, hermano, desde que Él trajo más bien conversión a nosotros, porque la realidad es esa. Él trajo conversión a nosotros, Él abrió nuestro corazón, transformó nuestras vidas. Desde ese momento empezamos a vivir dificultades, pruebas que tienen un propósito. Quizás al principio, hermano, en el primer amor, como que de repente, no sé, hermano, a usted le pasaba, como que de repente todo se lo resbalaba, pero llega el momento donde de repente, hermano, empezamos a perder la disciplina de la oración, del congregarnos, del buscar al Señor. Y de repente, hermano, empezamos a poner la mirada en el hombre, ¿verdad? Empezamos a ver las cosas que no tenemos que ver y como que ese gozo se va perdiendo. Bueno, Santiago les dice, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, aunque las pruebas que nos vienen a la vida de nosotros traen aflicción, porque la realidad, hermano, es que traen aflicción. Una prueba de enfermedad trae aflicción, una prueba de enfermedad trae dolor, trae sufrimiento. El gozo que nos debe de dar es que, a pesar de eso, siendo nosotros cristianos, hijos de Dios, traen un crecimiento a la vida de nosotros, traen un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Porque todos queremos crecer. ¿Quién no quiere crecer, hermano? ¿Quién se quiere quedar como niño? A ver.
Nadie se quiere quedar como niño, ¿verdad que no? Todos queremos crecer, pero Dios tiene sus medios, tiene su palabra, nos da medios de gracia también, pero también permite las pruebas. Y las pruebas, hermanos, el propósito de ellas, que Dios las permite, es precisamente eso, hermanos, para que nosotros podamos crecer. Y con esto entendemos que no las vamos a poder evitar. No las vamos a poder evitar. Nos vamos a enfrentar a ellas. Verso 3. Sabiendo, o sea, está consciente Santiago, y nosotros tenemos que estar conscientes. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, mire lo que prueba el Señor, tu confianza en Él. Aquí no está hablando de la fe salvadora, porque ellos ya recibieron la fe salvadora cuando ellos recibieron el nuevo nacimiento. Aquí está hablando de esa fe como fruto de esa confianza. ¿Qué tanto confiamos en el Señor en medio de la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia tiene que ver con un aguante, hermano. Pero un aguante donde no estamos renegando. Un aguante donde no le estamos echando la culpa a los demás. Un aguante donde le decimos al Señor, pero ¿por qué yo, Señor? No. Un aguante donde le damos gloria al Señor, porque sabemos que en todo hay un propósito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo que quizá, hermanos, se nos hace difícil nosotros tener. ¿Qué es? Paciencia. Porque, hermano, aquí todos ahorita nos vemos pacientes, ¿verdad? Pero en medio de la prueba, o en medio de la dificultad, en medio de los roces que tenemos. Entonces la palabra paciencia tiene que ver con un aguante en medio del sufrimiento. Tiene que ver con sufro, pero persevero. Tiene que ver con me duele lo que estoy viviendo, pero soy constante, sigo adelante, sirviendo al Señor. Ese aguante del que habla aquí Santiago, esa paciencia, lo expone de una forma alegre, con gozo. Oh, el Señor está haciendo algo en mí, algo que a mí me falta, algo con lo cual yo he batallado a través de, no sé, de los meses, de los años, no lo sé, hermanos. Y eso es lo que Santiago les quiere decir, que no las van a poder evitar, porque Dios las permite por un propósito. Santiago no les está diciendo, oren para que se les vaya la prueba, no les está diciendo eso. Santiago les está diciendo que el gozo que debe de haber es que a través de ellas Dios las permite por un propósito, y uno de ellos es el crecimiento espiritual. En este caso, la paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si la palabra cabales, hermano, de la que habla aquí Santiago, habla de algo sano, completo. Habla de tener una vida espiritual sana, equilibrada. Habla de que no se deja mover fácilmente por lo que le rodea, sus mismas emociones, sus sufrimientos. Es decir, una persona que pasa una prueba dura y reacciona, número 1, esperando en Dios. Número 2, sabiendo que Dios tiene control. Número 3, no está renegando. Y número 4, está glorificando a Dios. Ese cristiano es un cristiano sano. Es un cristiano sano. Y eso es lo que Santiago quiere que ellos sepan. ¿Cómo van a afrontar las pruebas que están viviendo? Las diversas pruebas que están viviendo. Amén, hermanos. Ahora, desde el verso 5, hermano, hasta el verso 8, Santiago les da una orden. Les da una orden
Y esa orden tiene que ver, número uno, qué tienen que hacer ante la prueba, qué tienen que hacer, y número dos, en qué no tienen que caer. Qué tienen que hacer y en qué no tienen que caer. Dice el verso 5. ¿Estamos ahí? Dice, y si alguno de vosotros, aquí aplica para nosotros, hermanos, puede ser tú, puedo ser yo. Amén. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice Santiago, si alguno de vosotros, puede ser el pastor, puede ser el diácono, puede ser el anciano, puede ser el músico, puede ser el hermano que está en la puerta, puede ser tú, puedo ser yo, hermano, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pregunta, ¿qué les está pidiendo Santiago a los destinatarios cuando le dice pídanla a Dios? ¿Qué les está diciendo Santiago? Le está diciendo oren, 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 oren. Pidan a Dios en oración. Entren en un tiempo de oración. Oren. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habló de la viuda y de ese rey malo, nos habló precisamente acerca de eso, acerca de la insistencia de la oración. Repito, el contexto, o en qué contexto Santiago le dice a los destinatarios pidan sabiduría, en el contexto de las pruebas. En el contexto de que tenemos que hacer ¿en qué contexto está hablando Santiago? Cuando le dice pidan en tiempo de prueba, pidan, oren. ¿Y a quién primero tenemos que acudir en medio de una prueba, hermano? Es a Dios, por medio de la oración. Es al primero que debemos de acudir. Es buscar a Dios por medio de la oración. Es buscar al Señor en oración. No solamente lo debemos de hacer en un tiempo de prueba, sino en todo tiempo. Es orar. Santiago nos está mandando orar. Oren. Es decir, estás en una prueba, pues no te dejes llevar por tus emociones, por tu carácter, por lo que ocurre a tu alrededor. Ora, entra en un tiempo de oración, ora. Pero en esa oración Santiago les dice, pidan sabiduría, pidan qué hacer, Señor, ¿qué hago? Pidan dirección. Señor, ¿qué hago en este asunto? Se dice, hermano, bueno, yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no, ¿verdad? Porque usted conoce su vida y nadie la va a cuestionar. Es entre Dios y usted. Pero se dice que el pecado más común de los cristianos es la falta de oración. Cuando los cristianos pecamos, ¿cuántos pecan? Pecamos. Y es la falta de oración. Orar es hablar con Dios de una forma reverente. Dice el verso 6, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, entre en un tiempo de oración, pida dirección, pida qué hacer, Señor, ¿qué hago? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira lo que dice, ¿verdad? Es decir, aquel cristiano que no ora y que no pide dirección a Dios en cualquier asunto que esté atravesando, Santiago lo compara como una ola del mar. Así lo compara él, como una ola del mar. Repito. Amén. Santiago está hablando que aquel cristiano que está en una prueba y no ora y que no pide dirección, qué hacer en cualquier asunto de su vida, tanto secular como espiritual,
Él lo compara como una ola del mar, ¿verdad? Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, si ese cristiano en ese momento de prueba no ora, si ese cristiano en ese momento de prueba no pide dirección a Dios en qué hacer, Santiago lo compara como una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No sabe qué hacer. ¿Qué hago, Señor? No sabe qué hacer. No entra en un tiempo de oración. Quizá busca la opinión de los hermanos, quizá busca la opinión de alguien, pero no hay. Como que tú cierres la puerta y ores al Señor. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y concluye en el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quizás las hermanas pueden decir, dice el hombre, ¿verdad? No, también las hermanas. Es aplicable para todo. Mire, una vez que Santiago sabe que los destinatarios a lo que él les escribe, él tiene esa preocupación por él, ese amor pastoral por él, y le dicen, hagan esto, oren, pidan dirección a Dios, pidan qué hacer, pidan cómo reaccionar, pidan. Entonces, una vez que Santiago, hermano, sabe que los destinatarios que él les escribe están en momentos de prueba, dice diversas pruebas, y les dice que oren, que pidan dirección a Dios, que piden a Dios qué hacer, le dice, si ustedes no oran, si no piden dirección a Dios, número uno, van a ser como las ondas del mar, que son arrastrados por los vientos de un lado a otro. Es decir, les está diciendo, van a ser inestables. Inestables van a ser. Y número dos, la sentencia para estos cristianos es que se van a convertir en hombres de doble ánimo. Y se van a hacer inconstantes. Porque no tienen dirección. El cristianismo, hermano, está lleno de pruebas. Ser cristiano conlleva que vamos a vivir pruebas. Las pruebas como cristianos no las vamos a poder evadir. No las vamos a poder evadir. No. Las pruebas Dios las usa para un bien espiritual de nosotros. Y si eso... Y esto es lo que está poniendo Santiago, y es por eso que les pide Santiago a los destinatarios, oren pidiendo al Señor sabiduría qué hacer. Por medio de las pruebas, hermanos, Dios desarrolla la paciencia, confianza en Dios. Y el Señor a través de Santiago nos manda a dejar la inconstancia y el doble ánimo. Dicen los puritanos, repito, ya lo nombré, que el pecado más grave de nosotros es que no oramos. La falta de oración. Creo que todos estamos incluidos. No sé. Cuando por medio de las pruebas Dios desarrolla paciencia, confianza en Él. Porque si no, pues vamos a ser inconstantes y personas de doble ánimo. ¿Por qué, hermano? Porque ser cristianos no es ser cristianos por temporadas. Eso no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Yo soy cristiano por temporada. 2 años, 3 años. Ya me cansé. Cuando alguien dice, yo ya me cansé de servir, algo anda mal en su vida espiritual. Cuando alguien ya no quiere congregarse, algo anda mal en su vida espiritual. Ser cristiano, hermano, no es precisamente ir a la iglesia, aunque es parte. O ser cristiano no precisamente es ir a la iglesia porque tiene un problema y después que sale del problema, voy cuando tengo ganas. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano.
Ser cristiano es ser un hijo de Dios, que nace de nuevo, que se santifica. Y sabes que las evidencias de un verdadero cristiano son los frutos de su conversión, los frutos de su vida y la constancia, la constancia, la constancia, la constancia, la constancia. Ahora, hermano, hay virtudes que para el tiempo que tenemos, primeramente yo y usted también, ¿verdad? Pues vino el día de hoy, está escuchando el sermón, le va a tocar escuchar el sermón, ¿verdad? Hay virtudes que para el tiempo que tenemos de cristianos, nosotros deberíamos de examinarnos más detalladamente y realmente ver que si estas virtudes para el tiempo que llevamos no están en nuestras vidas, de verdad que deberíamos de preocuparnos. Por ejemplo, la humildad. La humildad es contraria a la soberbia. Una persona humilde no es orgullosa, no tiene ningún problema en aceptar las fallas que otros le señalen, no tiene problemas. Reflexiona, analiza, se examina. Amén. Otra virtud de la que ya deberíamos de desarrollar precisamente lo que estamos hablando ahorita es siempre en cualquier prueba pedir sabiduría, pedir dirección al Señor. La sabiduría es una virtud que es contraria a la necedad. Yo no sé si de repente a veces los cristianos hablando en tercera persona, ¿verdad? Hablando en tercera persona estoy diciendo, conocemos la palabra y nos hacemos necios, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y la palabra nos dice todo lo contrario. Otra virtud, la integridad, que es contra de la falsedad. Un cristiano con integridad no se tendrá que cuidar de aparentar no solamente cuando está enfrente de personas, sino cuando está a solas, porque sabe que Dios lo ve. O la templanza, que es dominio propio, que es contraria a los excesos. La templanza es contraria a los excesos, o la constancia de la que está hablando aquí Santiago, que es contraria a la inconstancia, una persona de doble ánimo. Amén, hermano. Yo tengo que examinarme, usted también. Entonces, en este texto, hermano, es precisamente donde Santiago está hablando sobre una virtud, acerca de la perseverancia, de no ser, hermanos, gente cristiano de doble ánimo. Él concluye con, si tú no oras, si tú no pides dirección a Dios, si no sabes tú que las pruebas son parte de tu vida cristiana y traen un propósito, si a la primera prueba vas a correr y vas a dejar todo, entonces te vas a hacer una persona muy inconstante y de doble ánimo. Santiago está hablando de una persona que aunque se le da la palabra, porque aquí le está hablando a gente que se les ha dado la palabra, pero esta persona, como es inconstante, como es de doble ánimo, no se sabe qué va a pasar con esta persona. No se sabe. Porque realmente una persona de doble ánimo, uno no sabe qué va a pasar con ella. No sabe si va a cumplir, no sabe si va a seguir, no sabe si va a abandonar, no sabe uno. Aunque haya recibido miles y miles y miles, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Una hipérbole, ¿eh? Miles de sermones. Ay, qué bonito estuvo el culto. Bueno, ¿qué vas a aplicar del sermón? Entonces, una persona inconstante o de doble ánimo, a la que le está hablando Santiago, bueno, los hermanos están pasando pruebas, son personas que han recibido la palabra y esta persona no sabe qué va a hacer, uno no sabe cómo va a reaccionar. Porque, hermano,
Desde que tú te hiciste cristiano, hermano, ¿hace cuánto tiempo fue? A ver, 20 años, ¿no? ¿Cuántos sermones hemos recibido? Ahora, ¿cuántos sermones hemos aplicado? Porque a veces pareciera que seguimos chiquititos. Small. ¿Ve? Cada quien se tiene que contestar, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque Santiago le habla a cristianos, Santiago le habla a personas que han recibido la palabra. Y esta persona de doble ánimo tiene un problema. ¿Sabe cuál es su problema? Su problema es que su sí en cuestión de minutos puede ser su no. Y su no después de unos minutos puede ser su sí. Y aunque diga sí o no, esta persona no está segura todavía. Y qué difícil es que alguien sea así. Oh, sí, y a los 2 minutos, no, siempre no. I don't know. El I don't know. Cuando el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que tú sí seas, sí. Y que tú no seas, no. Entonces, el problema de una persona de doble ánimo, hermano, es que su sí después de unos minutos se puede convertir en un no, y su no después de unos minutos se puede convertir en un sí. Y yo digo, esto es muy complicado, de verdad. Muy complicado. Repito, el contexto de Santiago es que está hablando a hermanos que están pasando pruebas. Le está pidiendo, oren al Señor, pidan al Señor qué tienen que hacer, pero pidan con fe. Pidan con fe. Y la realidad es que si no hay disciplina en la oración, hermano, pues difícilmente va a haber dirección. Amén. Y muchas de las consejerías que nosotros damos como pastor, yo como pastor, una de las cosas que enfatizamos es, a ver, hermano, ya oró. Hermano, a ver, ponga en oración este asunto. ¿Piensan que el pastor va a resolver todo? No, hermano. Hermano, a ver, vamos a poner este asunto en oración. ¿Por qué? Porque aunque tú le puedes pedir un buen consejo a un hermano o al pastor, o un hermano que sea espiritual, ¿verdad? Eso no es nada que pidamos dirección a Dios. Tenemos que pedir dirección a Dios. Entonces, los destinatarios, hermanos, están pasando pruebas. Santiago los manda a orar. No los tiene físicamente ahí, los manda a orar. Y a los que no entran en ese tiempo de oración, al no saber qué hacer, Santiago los compara con una onda del mar. Y yo no sé cuántos han ido al mar. ¿Cuántos han ido al mar? El mar, qué bonito el mar, hermano. Y el mar, cuando usted lo ve, hermano, el mar no está quieto. ¿Verdad que no está quieto, hermanos? No está quieto. Regularmente el mar nunca está quieto. No está quieto. Cuando alguien va al mar, uno ve que las olas vienen, las olas van, las olas vienen, las olas van, las olas vienen, las olas van, las olas vienen. Es el mar, no está quieto, ¿ah? Está viniendo, viniendo. Si de repente tú pones algo cerca de la playa, ahí en el mar, tu sombrilla, tu toalla, tus lentes, ¿no? Y te descuidas, las olas lo pueden arrastrar y de repente ya no lo encuentras, hermano, ya lo arrastró. O de repente, hermano, te agarra una ola, ¿verdad? Y te hace tomar agua y comer arena, porque así es el mar, no está quieto. Entonces el mar en este texto, hermano, o la onda del mar en este texto, lo compara con alguien inconstante, así lo compara Santiago, como alguien que no tiene quietud, alguien que no tiene quietud, alguien que no está en paz, alguien que tiene doble ánimo.
Qué difícil es. ¿Verdad, hermano? La palabra doble ánimo en griego que usa Santiago tiene que ver con estar en dos pensamientos. Dice, estar en dos pensamientos. ¿Cuántos han estado en dos pensamientos? O tener una mente dividida que está en dos pensamientos. Es decir, esta persona es tan niña, o es tan niño, o es tan bebé, o es tan inmaduro, o tan inmadura en todos sus asuntos espirituales como seculares, que en su mente tiene dos pensamientos y que aunque estos dos pensamientos se oponen entre sí, él los ve bien. Y eso es complicado, hermano. Repito, una persona de doble ánimo está dividida en dos pensamientos que aunque esos dos pensamientos se oponen entre sí, esta persona lo ve bien. Por ejemplo, mire bien, hay cristianos que piensan así. Qué bonito es ir a la iglesia el domingo, pero qué calor. Y no viene y mejor se va al lago y allá hace más calor en el lago. O se va al parque y allá hace más calor. Están dos pensamientos. O dice, este año me quiero afirmar bien en las cosas de Dios. Me quiero afirmar bien en las cosas de Dios. Pero también quiero poner un negocio, un restaurante, y el día que vendo más son los domingos. Pastor, este día no podrá ir a la iglesia. Sí quiero ir, pero no puedo porque me siento enfermo. Y al rato en Facebook sale que anduvo en la mole. Bueno, ya quizás se sanó en la mole. ¿Qué es esto? Es una persona dividida en dos pensamientos que se oponen, que aunque lo quiere llevar a cabo, no se puede. No se puede. Entonces, ¿cuál es el contexto de Santiago? Bueno, los hermanos están en pruebas. Santiago le dice, pidan dirección. Santiago le dice, oren. Dice, pero cuando pidan, hablando de oración, pidan con fe. Si no piden dirección, entonces serán como las ondas del mar arrastrados de un lugar para otro. No podemos vivir así nuestro cristianismo, hermano. La constancia, la firmeza es una evidencia de un cristiano constante. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal también, cuando está la prueba. Sé que a veces hay emergencias, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero hermano, las pruebas no las vamos a poder evitar. No las vamos a poder evitar. Una persona de doble ánimo un día te dice que sí, después que no, después que sí. Es un mal espiritual que debemos de tratar. Está dividida entre dos pensamientos, está dividida entre Dios y el mundo. Y cuando hablo del mundo, no precisamente estoy hablando de que se va al mundo, de que se va al pecado. No estoy hablando de eso. No. Simplemente está dividida en dos pensamientos. La palabra doble ánimo también habla de inconstancia, decidioso, indeciso. Habla de querer perseguir dos cosas opuestas, inestable. Un día te dice que sí, otro día te dice que no. Te dice que sí, después que no. ¿Y sabe cuál es el problema que acarrea una persona inestable y constante que difícilmente se puede confiar en ella? Y Dios quiere gente confiable para el ministerio y para servirle. Estamos muy serios todos, pero Dios quiere gente confiable para el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. ¿Lo tiene? Se lo leo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel. ¿Qué sigue diciendo, hermanos?
poniéndome. ¿Quién lo puso? El Señor, poniéndome en el ministerio. Y mira lo que dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Mira lo que dice Pablo. Dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido, número 1, blasfemo, número 2, perseguidor, y número 3, injuriador. La palabra poniéndome, hermano, en griego tiene que ver con fortalecer para cumplir una tarea. ¿Sabe qué, hermano? Si el Señor nos ha llamado a la salvación y a servirle, Él nos fortalece para cumplir la tarea que llevamos. No son nuestras fuerzas. ¿Qué nos dio el Señor, hermano? Su Espíritu Santo. ¿Qué dice que fue? Blasfemo. Habla de que maldecía, de que calumniaba. ¿Qué dice que fue? Perseguidor. Habla de que él tenía una meta. ¿Cuál? Acabar con el cristianismo. Esa era la meta de Saulo. ¿Qué fue? Injuriador. Habla de maltrato, golpe, ejercer violencia, ejercer abuso, traer afrenta. ¿Quién va a poner a una persona así? Pero dice: me puso por fiel. Me tuvo por fiel, perdón. ¿Qué dice Pablo en base a todo esto? A pesar de esto, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, ahora él iba a tener la fortaleza de lo que él antes perseguía, dañaba, injuriaba, ahora lo iba a defender hasta con su propia vida. Amén. El Señor, hermano, quiere que entendamos que si batallamos en el doble ánimo, que dejemos ese estado espiritual, porque no nos va a llevar a ningún lado. Ven, hermanos, servimos al Señor. Imagínense, hermano, nos hemos atrasado un poquito en el libro de Éxodo, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo. Estos son unos temas que vamos a ver. En el tabernáculo, hermano, había unos horarios para los sacrificios. Unos horarios. Imagínese usted que el sacerdote, llegué tarde 10 minutos. ¿Qué pasaría con ese sacerdote? ¿Sí me explico, hermano? No sé, estamos muy serios todos, pero si el apóstol Pablo en la carta de los Corintios dice que ahí se ministró una gloria, pero no es mejor como la que él está ministrando ahora en el tiempo de la gracia, porque era una figura. Una figura. Amén. ¿Y qué dice Pablo? Dice: doy gracias porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. A pesar de que fui blasfemo, a pesar de que fui perseguidor, a pesar de que fui injuriador, el Señor me puso en el ministerio, me tuvo por fiel. Y es lo que espera el Señor de nosotros: fidelidad. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, hermano, el apóstol Pablo también hace una alusión o compara la vida cristiana, o cómo debe de ser la vida cristiana cuando él se enfrenta a las pruebas y habla de que todo aquel que lucha de todo se abstiene, habla de la disciplina. Amén. Es decir, con esto vemos, hermanos, cuando Pablo habla de eso, vemos que él no estaba en dos pensamientos. No estaba en dos pensamientos.
Estaba definido, voy a servir al Señor. Firme, disciplinado. Y no estaba serviré o no serviré, serviré o no serviré. Serviré, una persona que está serviré, no serviré, serviré, no serviré. Tenía firmeza en servir al Señor. Pablo en ese texto en los Corintios nombra la figura de un atleta, como un atleta se abstiene. Por ejemplo, en Corintios, hermanos, había un problema fuerte de borrachera en la ciudad. Y eso se metió en la iglesia. Había hermanos que todavía eran borrachos. Y los borrachos no heredan el reino de los cielos. Esos atletas, hermanos, se abstenían de que nada les estorbara, de que nada dañara sus cuerpos. Se cuidaban para ganar, que dice Pablo, una corona corruptible. No era no era de doble ánimo, no era inconstante. La inconstancia no nos va a llevar a ningún lado. Amén. Luego habla de la pelea, cuando dice, yo no golpeo como al aire, ¿verdad? Es decir, habla de que él no gastaba sus energías en infanterías, en niñerías, sino que habla de la disciplina que él tenía. Entonces dice Santiago, hermanos, no piense pues que tal haga que recibirá tal cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El contexto de las pruebas que estaban viviendo, que no las vamos a poder evitar. No las vamos a poder evitar. Si ya saliste de una, lo más probable es que de repente venga otra, ¿verdad? Lo más probable. Pero todas tienen el propósito de que haya un crecimiento. Pero esas no van a crecer así nada más por crecer, hermano. No vamos a crecer nada más por crecer. Santiago nos manda a orar. Ellos estaban tentados. Ellos estaban tentados a caer en el mundo. Ellos estaban tentados a la parcialidad. Ellos estaban tentados a no soportar la prueba. Ellos estaban tentados a actuar con su lengua, cosas porque habla de la lengua. Ellos estaban tentados a volver a tener esa amistad con el mundo. Estaban tentados a todo eso. Las persecuciones era fuerte, no era fácil. Nunca ha sido fácil el cristianismo, porque hay pruebas. Y tenemos que asimilar que si estamos en una prueba, quizá venga otra. Amén, pero todas tienen el propósito de crecer. Hermanos, nos ponemos de pie.